Bueno, estamos con Nicolás Fernández, es del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, para hablar sobre el tema transporte, el tema que estamos mencionando esta semana en la Radio Escucha. Bueno, más que nada, primero saludarte, Nico, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, primero buenos días y gracias a ustedes por llamar. Bueno, Nico, ¿cómo podemos analizar este momento en cuanto al transporte en la ciudad de Rosario y lo que viven los estudiantes, que es una pata fundamental porque son uno de los que más utilizan justamente este sistema de transporte? Sí, como vos decía, por lo menos en particular con respecto a los estudiantes, nos movilizamos, usamos bastante el transporte público y en el marco de eso, bueno, como sabemos en Rosario viene siendo un gran problema el sistema de transporte en perspectiva del precio del boleto, y no solo eso, sino también muchas veces pasa de que en algunos lugares los colectivos tardan, en algunos barrios, y así diferentes cuestiones, y que bueno, nosotros por lo menos en los últimos años nos veníamos organizando, ante todo por el pedido del medio boleto universitario, que el año pasado fue un gran triunfo que conseguimos, y en el marco de eso también dábamos el debate no solo de una cuestión particular como estudiante, porque entendemos que eso, el sistema de transporte no es una problemática solamente de nosotros, sino también de todo Rosario, de los trabajadores también, y que lo que poníamos en debate es cómo funciona hoy el sistema de transporte, y la realidad, y por lo que nosotros estuvimos siendo partícipes de cómo se debatían los aumentos, cómo se debatía el sistema hoy en día de transporte y cómo se financiaba, veíamos que hoy en día casi hay 16 líneas que pertenecen a un privado, que son bueno, esos colectivos amarillos que son de Bermúdez, decimos, y que son justamente la única línea que deja ganancia, y hoy en día la municipalidad solamente tiene las líneas que no generan un superávit, sino todo lo contrario, y que en sí mismo no está mal que un servicio, que un servicio no dé superávit, porque eso tiene que ser un derecho para que la gente se pueda movilizar, eso, los trabajadores y los estudiantes, y veíamos que cada vez que había una situación que nosotros reconocemos real de inflación, de aumento del transporte, venía este empresario y por garantizar sus necesidades de ganancias, se terminaba aumentando el boleto. Nico, hablabas hace un rato del tema de las movilizaciones y todo esto que se hizo, esta manija que se le dio también a la sociedad para que participe de alguna manera, para pedir por lo que corresponde, y estos constantes aumentos que se dan en el medio, digo, desde el lado gubernamental, que no escuchan a la sociedad lo que está pidiendo, y de hecho a partir del mes de diciembre vamos a pagar 6,30, digo, hay un ida y vuelta que en realidad es más ida que vuelta, porque del otro lado no viene nada. Exacto, sí, un poco también, bueno, hace poquito, como vos decías, ahora un mes aprobó en el Consejo un aumento del 15%, que fue de 5 a 5,75, y a su vez otro aumento en diciembre a 6,30 del boleto, que como vos decías, antes de las elecciones había una promesa de que no se iban a aumentar, de que no, que iba a seguir el mismo monto, y lo primero que hacen después de pasar una vez las elecciones, se aumenta, y creo que, como vos decías, no existe un diálogo real y en las elecciones se vieron también los resultados de un cierto también cansancio de parte por lo menos acá en Rosario, y que parece que no escucharon el sentido de la necesidad de pensar de otra forma, por lo menos con respecto al transporte, que ahora estamos hablando, de cómo financiarlo, y a su vez, por ejemplo, ahora también a fin de agosto se habían vencido los pliegos de esta concesión de la empresa privada, y lo que hizo la municipalidad fue extenderlo 3 años más, o sea, como que ahí había todo un proyecto de poder estatizar esas líneas, y que hoy se sigue sometiendo eso, lo que tendría que ser un derecho, es la posibilidad de movilizarnos, ya sea por cuestiones de trabajo o por cuestiones de estudio, hoy termina siendo eso el privilegio de un empresario que saca ganancia, lo que tendría que ser es un derecho para todos y todas.
Nicolás, pero ahora este tipo de incrementos no van a parar, al parecer, porque está aprobado la ley para que 2 veces al año se aumente automáticamente. Exacto, sí, en esa parte del paquete de los dos aumentos que en diciembre se va a renovar, también lo que se aprueba es esto de que sea que en cada debate de cada aumento de los trabajadores de los colectiveros también se aplique como correlativamente hacia el boleto, hacia el aumento del boleto, que pareciera como que la política no existiera, como bueno, se aumenta, hay que aumentar, y no se busca otros medios, hacer política en el sentido de pensar de dónde se puede sacar más, para que la mayoría no paguemos esta problemática que es el sistema de transporte, que nosotros entendemos en cierto sentido que hay una crisis, porque eso, no solamente los estudiantes lo vivimos, sino también los trabajadores, cuando en los barrios no llegan los colectivos, tardan no 1 hora, 2 horas, tardan o no suelen entrar los colectivos. En ese sentido como que vemos un gran problema, porque o sea, la única posibilidad de solucionar es con aumento, pareciera. Nosotros entendemos que no. Por eso cuando éramos parte de la Federación Universitaria de Rosario, en el 2011, presentaba un proyecto en el Consejo en perspectiva también de responsabilizar a los diferentes estamentos del Estado, de la municipalidad, pidiendo que pueda fijar si podía aumentar el fondo compensador, que se nutre de diferentes impuestos, después a la provincia, que es la que menos aporta, hasta uno de los últimos aumentos no aportaba nada la provincia, y que lo que decimos que ahí, acá por lo menos en la provincia, que pueda gravar pueda gravar con un impuesto a las grandes cerealeras que hoy en día no cobran ningún tipo de impuesto, y también al gobierno nacional que pueda dar la coparticipación necesaria para poder hacer que el boleto no suba. Creemos que en ese sentido, por lo menos lo que viene pasando en los últimos 4 años en Rosario, que hay unos aumentos por año, y la solución de este debate de que si no lo podemos pagar trabajar hay que aumentarlo, y creemos que no tendría que ser tan lineal. Hay otras experiencias, como por ejemplo lo que fue en Buenos Aires hace poco, que se consiguió el medio boleto educativo, en toda la provincia, que era no solamente para estudiantes, sino también para docentes y no docentes, y creemos que esas medidas son las que realmente tendrían que hacer los gobiernos, y no lo que están haciendo por lo menos en los últimos años, que es solamente aumentar y aumentar, y vamos a no dialogar con los diferentes actores, nosotros estudiantes o otros actores que sienten la problemática. ¿Crees que hay la decisión política, la voluntad política para dar paso a este otro tipo de propuestas, de proyectos que están presentando? Por lo menos, nosotros venimos participando de las diferentes comisiones, por lo menos acá en Rosario, de la comisión de la Secretaría de Transporte, y vemos que últimamente nos venían escuchando porque éramos pocos los que nos movilizamos, y eso también entendemos que es parte de, es necesario para que nos puedan escuchar. Si somos pocos no nos escuchan, pero con diferentes movilizaciones nos han escuchado, pero ha quedado en eso, como que después la voluntad política, lo demuestra la realidad que están lejos de poder, por lo menos intentar y tener vocación de buscar otras medidas que puedan, un poco lo que decimos, redistribuir quienes tienen que pagar el sistema de transporte, y nosotros ahí como que sí decimos que los que tienen que pagar, o por lo menos pagar el sistema de transporte, no son los que menos tienen ni son los que lo más usan, que son los trabajadores y los estudiantes, sino los que han ganado mucho dinero en los últimos años, las grandes empresas, y que no se le graba casi a ninguna, por lo menos a nivel provincial no se le graba ningún impuesto, y nosotros vemos medio complicada la voluntad política. Y aún más allá de eso, de que no exista, por lo menos lo que hemos visto el último año, esa voluntad política, nosotros seguimos apostando a la organización ante todo y a la movilización para que podamos seguir visibilizando la problemática, pero más allá de que todos sufren esta problemática por tomarse un colectivo diario, 2 o 4. Nicolás, te agradecemos desde ya esta comunicación y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y como comentarles, seguramente el 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices,
y como desde hace 3 años venimos organizándonos de universitarios, secundarios y terciarios, primero recordando la lucha que fue de los compañeros, que no luchaban solamente por un medio boleto, sino también luchaban por un proyecto de país, pero en ese marco también decimos que por mucho de lo que luchaban ellos, hoy tenemos que seguir luchando y en ese marco seguramente vamos a estar haciendo una movilización el 6 de septiembre, el miércoles, para seguir visibilizando la problemática del transporte y otras problemáticas que está viviendo hoy la educación. Bueno, seguramente nos comunicaremos más cerca de la fecha para hablar sobre esto, que también creemos que es muy importante. Nico, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Escuchábamos a Nicolás Fernández, perteneciente al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, hablando sobre cómo viven los estudiantes el tema del aumento constante en el transporte. Recordamos 2 aumentos este mes de agosto a 5,75 y a partir del 1 de diciembre los rosarinos y rosarinas pagaremos 6,30 el boleto de transporte urbano en nuestra ciudad. La radio escucha